En este video vamos a ver algunos de los dispositivos básicos que se utilizan en una red de computadoras. Ahora, para esto conviene recordar lo que son capas del modelo OSI. Ya vimos en otro video brevemente una descripción general de este modelo y en ese video les comentaba que el modelo OSI se usa principalmente para redes de telecomunicaciones. Ahora, en la práctica, se suele usar principalmente en el contexto de redes de computadoras. Y esto es porque las redes de computadoras pues, se han extendido en todo el mundo y ahora tienen pues, una presencia bastante importante. Conviene recordar del modelo OSI que tenemos las capas 1, 2 y 3. En la capa 1 manejamos bits, en la capa 2 la dirección MAC y en la capa 3 lo que se le conoce como la dirección IP. Ahora, teniendo en cuenta esto, esas capas se usan también para clasificar los dispositivos de acuerdo a qué parte de la capa del modelo OSI están utilizando. Y de algunos de los dispositivos básicos que podemos hablar que son parte de una red de computadoras son un servidor o servidores, los clientes, un hub, switch, el router, el modem, repetidores, firewalls y lo que se conoce como el medio. Ahora, si se fijan, cada uno de estos dispositivos está clasificado de acuerdo a la capa que utilizan. Vamos a entrar un poco más a detalle al respecto. Y para hablar de los dispositivos básicos de una red de computadora, tenemos que hablar de lo que es un servidor. Un servidor básicamente es un dispositivo que comparte recursos en la red. Estos recursos pueden ser recursos físicos o incluso algún tipo de información. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es un servidor de impresoras. Aquí, si por ejemplo en una red tienen una impresora, esa impresora se puede compartir entre todos los que son parte de esa red por medio de un servidor de impresoras, de tal manera que si por ejemplo esta computadora quiere imprimir un archivo, ese archivo se lo puede enviar a este servidor de impresoras y este se va a encargar de enviar ese archivo a la impresora para que imprima ese documento. Este es un ejemplo de que se está compartiendo un recurso físico. Sin embargo, puede compartirse también información, como es el caso de un servidor de correo, un servidor de web, un servidor de archivos o un servidor de una base de datos. Por otra parte, tenemos lo que es un cliente y el cliente básicamente es un dispositivo que accede a los recursos en la red. Como ejemplos de clientes dentro de una arquitectura de redes, pues es justamente de una arquitectura de redes de computadoras, pues justamente tenemos lo que es una computadora, una estación de trabajo pueden pensar que es una computadora, pero con más recursos computacionales como puede ser memoria, eh, un smartphone, una tableta o una Smart TV. Y por otra parte, el cómo se conectan estos dispositivos que son parte de la red se consiguen mediante varios dispositivos. Uno de los dispositivos más básicos es por medio de lo que se conoce como un hub o en español concentrador. Este es un dispositivo que se considera que está en la capa 1 porque básicamente lo que hace es que recibe un flujo de bits y ese flujo de bits los reenvía a todos los clientes que son que están conectados a ese hub. Entonces, por ejemplo, si este cliente de aquí quiere enviar información a este otro cliente de acá, este vamos a llamarle el cliente A y este vamos a llamar el cliente B. Entonces lo que hace el cliente A es que envía esa información al hub. Esta información se envía al hub y el hub lo que hace es que reenvía esa misma información al cliente B, pero también lo reenvía a este otro cliente que está, que vamos a llamarle el cliente C. Entonces, evidentemente ahí pues está el problema de que una información que se tenía planeada o que se había destinado originalmente a un cliente B, se va a terminar enviando a todos los clientes, a todos los dispositivos que estén conectados al hub. Esto pues también tiene ciertas cuestiones de seguridad y también tiene implicaciones en cuanto a que se está usando todo el medio de transmisión, aunque solamente se esté usando, aunque solamente se quería enviar esa información a uno solo de estos dispositivos. Entonces, es por ello que este dispositivo hub como tal ya no está casi en uso. Realmente ya no se acostumbra a usar un dispositivo hub, pero conviene considerar estos dispositivos para hacer comparaciones con los otros dispositivos que vamos a ver a continuación. Pero es importante notar que este es un dispositivo que trabaja dentro de la capa 1. ¿Ok? Ahora, un dispositivo que es mucho más avanzado y que
Es también un dispositivo que es mucho más común encontrárselo en las redes actuales. Es justamente lo que se conoce como un switch o en español conmutador. Ahora, la idea aquí también es que el switch nos va a permitir conectar múltiples computadoras, o mejor dicho, múltiples dispositivos que están en la red, pero a diferencia del hub, el switch, si por ejemplo tienen un cliente, que otra vez tenemos este cliente A, quiere enviar información a este cliente B, esa información que va a enviar se la envía al switch y el switch, por medio de algo que se conoce como dirección MAC, aquí me salió horrible esta letra, disculpen, pero a través de la dirección MAC puede saber hacia qué dispositivo de la red se tiene que enviar esa información. Y en este caso, esa información se enviaría únicamente a este dispositivo B. Entonces, como pueden ver, pues a diferencia del hub, se envía la información únicamente al respectivo destinatario para el que se tenía planeada dicha información. Y pues esto evidentemente también tiene ventajas de seguridad y también ventajas de que no se está usando todo el medio de la red para enviar información, solamente se está usando lo que se requiere para hacer llegar esa información al respectivo destino. Ok, entonces este es un dispositivo que se usa mucho para conectar dispositivos dentro de una red, principalmente dentro de lo que se conoce como una red local. Vamos a ver más adelante en otro video acerca de las clasificaciones que hay de redes de acuerdo a su área de cobertura. Pero esto básicamente puede empezar que es una red que abarca las computadoras que están, por ejemplo, en una casa o incluso en un piso de un edificio. Y esto, pues justamente como está usando la dirección MAC, que es parte de la capa 2, se considera que es un dispositivo de tecnología de la capa 2. ¿Ok? Esos dispositivos tienen usualmente esta forma, son estos recuadros en los cuales tienen varios conectores en los que ustedes pueden introducir conectores RJ45 para que por medio de, usando cables Ethernet, ustedes puedan conectar a sus máquinas, a sus dispositivos, a este switch, ¿no? Ahora, otro dispositivo que se usa en la arquitectura de redes es lo que se conoce como un router, en español enrutador. Este es un dispositivo que se le considera como parte de la capa 3 y la idea de este dispositivo es que básicamente nos va a permitir conectar redes diferentes. En el switch conectábamos dispositivos dentro de una red local. En el router nos va a permitir conectar redes locales diferentes. Por ejemplo, podría ser que en una empresa, por ejemplo, tengan una red local para el departamento de las personas que están en producción y otro departamento para las personas que están en ventas. Y si, por ejemplo, una persona quiere enviar información del departamento de producción al departamento de ventas, para que eso sea posible, se puede utilizar justamente un router. El router lo que hace es que puede enviar esa información utilizando algo que se conoce como dirección IP, que es parte de la capa 3 del modelo OSI. Esto de IP viene de las siglas en inglés Internet Protocol. Y pues básicamente lo que va a ocurrir aquí es que entonces el router hace una función de conectar redes diferentes por medio de esta dirección IP. Entonces, justamente por esto se le considera como un dispositivo de capa 3. ¿Ok? Y también conviene hablar de lo que es justamente lo que es un módem. Un módem se le considera como un dispositivo de capa 1. Lo que hace un módem en términos muy simples es que toma señales digitales y las convierte en señales analógicas. Esto lo hace a través de un proceso que se conoce como modulación. Pero también hace el proceso inverso, convierte señales analógicas en señales digitales. Esto se le conoce como desmodulación. Entonces, por el nombre de estos procesos en inglés, modulation y demodulation, es que viene el nombre de modem, modem. ¿Ok? Y bueno, estos dispositivos modem como tal tienen esta función de modular y desmodular. Pero en el es muy común usar más bien una combinación de dispositivos que son una mezcla de modem routers. Esto es algo que se usa mucho, por ejemplo, en casas. Por ejemplo, en una casa lo que se hace es que se tiene un modem router que les permite conectarse a la internet a través de una señal que viaja de manera analógica a través de un cable coaxial, por ejemplo. Y el modem lo que hace es que transforma esa señal analógica en una señal digital para que ustedes puedan consumirla en su casa por medio de lo que es Ethernet, por ejemplo. Y esto lo hace también de tal manera que
puede también enviar información dentro de redes locales dentro de su casa, y en ese sentido pues también se puede considerar que esto es un router. ¿Ok? Entonces, es también común utilizar algo que se le conoce como un repetidor. Un repetidor lo que hace es que si por ejemplo tienen, dependiendo del material que ustedes utilicen para transmitir una señal en la red en una red de computadoras, esa señal se puede ir atenuando a medida que el medio que están utilizando se aleja más de la fuente y el destino. Entonces, ahí lo que se hace a veces es que se extiende esa señal por medio de un dispositivo que se le conoce como repetidor. Por ejemplo, si usan un cable de Ethernet, ese cable de Ethernet lo pueden conectar a un repetidor para que la señal la fortalezca y vuelva a reenviar la misma información, pero entonces eso les da la posibilidad de tener distancias mayores entre sus respectivos clientes para poder enviar información. Justamente como lo único que está haciendo es retransmitir bits, los bits que le llegan los vuelve a retransmitir, por eso se le considera que es un dispositivo capa 1. Un repetidor, por mencionar algunos de ejemplos de estos dispositivos que hay, sería este. Y bueno, también tenemos repetidores Wi-Fi, repetidores Wi-Fi, para justamente también hacer lo mismo que se hace con el caso de Ethernet. También estos dispositivos reciben una señal en el Wi-Fi y la vuelven a retransmitir. Entonces, por eso también tienen esos repetidores para justamente esto de volver a fortalecer la señal. También tenemos lo que se conoce como firewalls. Los firewalls, básicamente la idea es que van a controlar el flujo de información que llega a una red y que también que sale de esa red por medio de una serie de reglas. Estos firewalls se pueden implementar de varias formas. Se pueden implementar usando información que está en la capa 2 del modelo OSI, o incluso se pueden utilizar de la capa 2 en adelante. Eh, Estos firewalls también pueden ser implementados por software, como por ejemplo la mayoría de las computadoras ya tienen integrado de manera nativa un software que funciona de firewall, que impide el flujo y que también controla el flujo de información que sale de su computadora por cuestiones de seguridad. Y también hay implementaciones de firewall que son con hardware. Esto básicamente, hay por ejemplo modelos que implementa una compañía que se llama Cisco. Cisco hace muchísimos dispositivos diferentes para arquitectura de redes y otro tipo de arquitecturas, pero en particular ellos también diseñan firewalls, ¿no? Y pueden conectar estos firewalls también a su red para que justamente toda la información que llega a una red, por ejemplo una red local, sea interceptada por el firewall. Y bueno, finalmente tenemos lo que se conoce como el medio. El medio básicamente es la tecnología que se usa para conectar físicamente a sus dispositivos. Esto, pues, puede ser a través de conexiones alámbricas, como pueden ser cables de cobre o cables de fibra óptica, y también pueden ser a través de medios inalámbricos, como ya lo habíamos mencionado en otros videos, Bluetooth, Wi-Fi, hay otra tecnología que se llama WiMAX, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos son eh, pues todos los dispositivos básicos que se pueden utilizar dentro de una arquitectura de redes. Vamos a ir ahondando un poco más en los siguientes videos más sobre estos dispositivos.